Sí, muchas gracias. Also zuerst möchte ich bei meinen Kollegen und Freunden des Stein-Archivs für die Einladung bedanken, an diese Gespräche über Edith Stein-Werk teilzunehmen. Vielen Dank besonders an Frau Dr. Mónica Adamczyk-Enríquez für die Einladung. Muchísimas gracias por la invitación al Archivo Stein de Colonia y saludo además a mis colegas de las instituciones convocantes, el Instituto de Filosofía Edith Stein de Granada, que hacen posible estas actividades en línea. No se preocupen, la conferencia va a ser en español, mi alemán es fatal, pero quería, no obstante, darles las gracias por esta invitación y tengo que empezar también contradiciendo a mi queridísimo colega Humberto Romano, porque la realidad es que no, estoy muy lejos de ser lo que él presume que soy y no soy tampoco precisamente un especialista en la obra de Edith Stein. En realidad, mi investigación y mi interés por el trabajo de Stein está especialmente orientado a sus investigaciones tempranas, el periodo fenomenológico de Stein y el periodo en el que colaboró especialmente con Edmund Husserl. Entonces, hacia allá se orientan. También me interesan otros aspectos de su obra, pero es lo que conozco mejor. Y bueno, pues mi investigación, lo que voy a tratar de compartirles es parte de un proyecto más o menos amplio de una fenomenología de la vulnerabilidad en el contexto de la empatía y la intersubjetividad, que bueno, espero que sea también de interés. Voy a hacer algunas alusiones a Edith Stein, naturalmente, pero bueno, pienso que es interés para este grupo de investigadoras e investigadores en torno a la obra de Stein, pues algunas en realidad las líneas fundamentales de mi propuesta están basadas justamente en las investigaciones desarrolladas por Husserl y Stein, especialmente en el periodo en el que colaboraron juntos. Entonces, bueno, lo que voy a tratar de compartir con ustedes son algunos aspectos, sobre todo de dos dimensiones afectivas en la línea de las investigaciones fenomenológicas realizadas por Edith Stein y Edmund Husserl en torno al tema de la empatía. Me refiero en particular a a las actitudes de compasión y confianza. Todo ello en el marco de una investigación, como he dicho, más amplia en torno a una fenomenología de la vulnerabilidad. Con vulnerabilidad no me refiero aquí a la fragilidad en sentido físico o a la posibilidad de destrucción eventual de algo susceptible de daño, sino a un sentido de precariedad y daño potencial, pero digamos en una significación incluso más existencial de la noción de daño que compromete la dimensión más íntima de la persona humana. Siguiendo la interpretación de Ludwig Landgrave, quien a su vez retoma la doctrina de Stein y Husserl que encontramos en Ideas 2, tomo la capacidad de movimiento como la forma primordial de la estructura yo puedo y con ello avanzo a declarar que la tendencia de movimiento de esta estructura yo puedo involucra un principio teleológico que como componente esencialmente práctico y que se manifiesta en diferentes tonalidades afectivas con sus respectivos horizontes. Así, en la vulnerabilidad, de acuerdo con la hipótesis que voy a sugerir a continuación, tenemos que estamos ante la presencia en primera instancia de un horizonte potencial práctico de carácter negativo, motivado por la eventual cancelación de la capacidad de movimiento, con la consecuencia afectación aflictiva que da lugar a la constitución no solo de la fragilidad corporal, sino explícitamente del daño como experiencia de sentido. La vulnerabilidad, por tanto, es el signo de la incorporación radical de la subjetividad por mediación del cuerpo vivido en el mundo concreto de la experiencia. De modo que, bueno, aunque ni Husserl ni Stein naturalmente se ocuparon de forma explícita ni implícita incluso, tal vez más implícita en el caso de Stein, pero no hay un estudio, digamos, específico de la vulnerabilidad. Pienso que el pensamiento de ambos filósofos da pie a construir este esbozo de teoría fenomenológica de la vulnerabilidad, que comienza naturalmente con la descripción de la experiencia corporal, justo en los términos en los que lo va a asumir la fenomenología, la tradición fenomenológica.
Por otra parte, hablar de vulnerabilidad no necesariamente tiene un signo negativo, sino que se encuentra en la base de experiencias intersubjetivas elementales como la confianza y da sentido, por ejemplo, a disposiciones morales como la compasión. Así, la pregunta central de la inquietud que quiero compartir hoy con ustedes es identificar el lugar de la vulnerabilidad en la génesis afectiva del sentido normativo en general. Esa es como la pregunta amplia de mi agenda de investigación. Y así, pues tomando en cuenta la tesis común a Husserl, Stein y Scheller de que la esfera del valor es manifiesta a través del acceso intuitivo, es decir, a través de experiencias afectivas, el estudio de la vulnerabilidad haría posible una suerte de vía negativa hacia la reconstrucción genética del sentido de algunos valores que es más fácil identificar como abiertos por experiencias, perdón, más bien que es más difícil de ser identificados como abiertos por experiencias intuitivas de cumplimiento, según la forma clásica de intención y cumplimiento de menciones afectivas, y con ello me refiero, bueno, son de las dimensiones de valor que me interesa destacar aquí, bueno, son bien, por ejemplo, del tipo de la dignidad o la justicia como valores. Es un poco más difícil ponerlas en juego en el contexto en el que la fenomenología habitualmente presenta la tópica de los valores en relación con experiencias afectivas. Yo creo que sí es posible, pero el acceso a esta dimensión afectiva que revela a valores tales como la justicia o la dignidad, solamente puede tener lugar a través de una vía negativa, que da justo su centralidad al estudio de la vulnerabilidad como acceso a una eventual reconstrucción genética de la dimensión del valor, de este tipo de valores, que digamos valores normativos, que forman parte incluso de dimensiones más específicamente normativas, como es el caso del derecho, por ejemplo, y que, bueno, pues vale la pena precisamente ir haciendo la aclaración fenomenológico-genética a partir del estudio de la vulnerabilidad y el eventual involucramiento, naturalmente, de las emociones, de las vivencias afectivas que forman parte de la configuración del fenómeno de la vulnerabilidad. Asimismo, en el contexto de la doctrina sobre la intersubjetividad que encontramos en Husserl y Stein, me gustaría sugerir algunos puntos concernientes, como he dicho, a dos actitudes morales que forman parte del estudio de la empatía, aunque de igual forma ni Husserl ni Stein, bueno, Stein más naturalmente por sus propios compromisos religiosos, pues abordan estas cuestiones. Me refiero a la confianza y la compasión, las cuales serán estudiadas a la luz del tema de la vulnerabilidad, pero en este caso me voy a referir a la recepción contemporánea de la fenomenología, recepción y desarrollo, ¿sí? de fenomenólogos que siguen pues, produciendo investigaciones fenomenológicas. En este caso me referiré concretamente a los aportes de Anthony Steinbock, de Mariano Crespo y de Esteban Marín Ávila, que son fenomenólogos, son figuras centrales de la escena fenomenológica contemporánea que han desarrollado investigaciones en torno a estas nociones de confianza y compasión. De tal forma que, bueno, en ambos casos, digamos, confianza y compasión, se trata de actitudes o actitudes emotivas de carácter moral, un poco a la manera en cómo comprende Steinbock esta noción de las emociones morales. Y bueno, pues justo podemos comprenderlas en primera instancia como emociones o actitudes afectivas que requieren, por un lado, la participación intersubjetiva y por otro lado, son justamente accesos intuitivos en relación con la que podríamos llamar la revelación afectiva de la persona humana concreta. La subjetividad personal es el resultado de un complejo de formas habituales y referencias intencionales que envuelve una comprensión práctica del mundo circundante, la cual da lugar al horizonte de la experiencia perceptiva y está fundada en potencialidades que en última instancia son el horizonte práctico del cuerpo vivido en movimiento. En el sentido de la propiedad sobre el cuerpo, ese sentido de propiedad sobre el cuerpo propio mío, si juega un papel doble en este estudio. Por un lado, como señala Husserl, nada es más mi propiedad como mi cuerpo propio, y por otro lado, el cuerpo constituye un horizonte de mi propia exterioridad,
y permanente exposición al daño eventual, en este caso de la vulnerabilidad, del campo de eventos que exceden a nuestro control por motivos naturales, pero también como resultado de la interacción con otras personas. Por tanto, la necesaria incorporación de la persona humana en su cuerpo propio constituye al mismo tiempo el principio de concreción de la individualidad de su vida en el mundo y la fuente fundamental de su propia vulnerabilidad. Así, solo en relación con el mundo abierto de experiencias derivadas de la interacción con el cuerpo propio, con el mundo circundante, es que se revela también la dimensión esencialmente vulnerable y en necesidad, como va a destacar también Jan Patočka, de la vida subjetiva. Con todo, y esto es el punto de partida que esta reflexión quiere sugerir, el análisis de la vulnerabilidad humana, aunque no de forma exclusiva, considerada desde la descripción de la experiencia, no se reduce a la fragilidad física, sino que se trata de un horizonte de anticipación de sentido, con una dinámica que puede ser descrita en términos de niveles de implicación, nexos intencionales y rendimientos de la experiencia vital a través de los métodos de la fenomenología. Así, un estudio fenomenológico de la vulnerabilidad es, en primer lugar, una descripción de los horizontes de anticipación del daño potencial con base en el acervo de experiencias que corre de manera simultánea con la configuración del campo sensible práctico del movimiento automotivado del cuerpo propio. Por otra parte, la esencia de este daño potencial no solo consiste en el cumplimiento negativo de la intencionalidad de movimiento, sino también, como he mencionado antes, consiste en la aflicción de esta subjetividad en su intimidad más radical. Es decir, de la misma manera en que el cumplimiento de la intencionalidad dóxica puede ser frustrada en la forma de la confirmación de lo contrario a lo mentado en la descripción, así la intencionalidad práctica puede también tener ese tipo de frustraciones, las cuales no necesariamente ocurren en el nivel de actos intencionales explícitos, sino que se trata de frustración de nexos de implicación intencional de formas de horizonte en niveles pasivos, por lo menos que no necesariamente forman parte de la actividad explícita del yo. Por otra parte, entre el dolor físico manifiesto en esta intimidad táctil del yo que se siente a sí mismo y la herida que permanece resonando en la memoria del trauma personal, hay también un nexo común a las estructuras fundamentales de la constitución de la corporalidad viva y su relación con el despliegue del campo afectivo y práctico de la vida concreta. Así, pues quisiera sugerir el lugar justo de la vulnerabilidad en relación con la revelación de nuestra propia exterioridad como condición común entre los seres humanos, que está en la base de nuestras inquietudes morales y se manifiesta de forma más evidente en las formas del amor personal. Claro, todo ello pues con base en esta, digamos, en este mapa estructural de posibles tareas de una descripción fenomenológica. De este modo, podríamos preguntar también de forma más específica, este sería como un objetivo más específico de mi investigación, ¿en qué medida y de qué forma la vulnerabilidad y con ella la conciencia de uno mismo que emerge de descubrir los límites prácticos del cuerpo vivo en relación con los límites de sus capacidades y la afectación del daño, forma parte del correlato de formas empáticas enriquecidas en el lenguaje de Crespo y de actitudes morales como la confianza en términos como van a ser descritos por Steinbock y Marín Ávila. El tema de la vulnerabilidad, por otro lado, pues ciertamente ha sido enfatizado por una variedad de estudios contemporáneos. Autoras como Martha Nussbaum sugiere, por ejemplo, a lo largo de diferentes obras, que las emociones son un aspecto decisivo en la configuración de nuestra humanidad y nos revelan como esencialmente vulnerables. Para Nussbaum, las emociones suponen un rasgo de intencionalidad dirigida a la cognición de valores, y esta referencia intencional propia de ciertas emociones motivada por creencias está dirigida a cosas que nos importan, es decir, que son decisivas para nuestro bienestar, pero exceden a nuestro control. En palabras de la autora, cito, las emociones nos conectan con elementos que consideramos importantes para nuestro bienestar, pero no controlamos por completo, fin de cita. La teoría cognitiva de las emociones que sugieren Nussbaum y otros representantes actuales del debate sobre filosofía de las emociones tiene entre sus antecedentes, aunque casi siempre relegado a la tradición fenomenológica. Y pues aquí quiero mencionar el extraordinario trabajo que ha desarrollado la profesora Ingrid Vendrell, que ha pues justo reconstruido la tópica de la intencionalidad de las emociones en diálogo con las teorías contemporáneas sobre las emociones
haciendo ver la relevancia de esta tradición fenomenológica para el estudio de la intencionalidad de las emociones, y entre los autores que reconstruye, pues precisamente Edith Stein tiene un lugar pues muy importante, toda vez que la consideración de la vida afectiva como acceso intencional a la esfera de valor, pues también es sostenida por Edith Stein, concretamente en el parágrafo 3 de la parte cuarta de su estudio sobre la empatía, que es donde voy a trabajar con más detalle, pero bueno, también hay otras obras donde Stein hace referencia a esta dimensión de las emociones. En este respecto, tengo que destacar pues que mi interés por Stein en su estudio pionero sobre la empatía, pues consistía, bueno, tomando de qué se trataba esta obra de 1917, pues consiste en hacer una aclaración no solo de las síntesis intencionales involucradas en la experiencia del otro, sino fundamentalmente de la constitución trascendental de la persona. Y por eso también es mi interés, especialmente por el camino que sigue Stein, naturalmente en este diálogo con Husserl, porque el interés que tiene ella por desarrollar una fenomenología de la empatía tiene como eje la posibilidad de la constitución de la persona humana, o sea, hablar de la persona en términos del programa de la constitución trascendental y destacar justo los aspectos fundamentales que hacen posible frente a algunas interpretaciones, digamos, más cargadas hacia formas, válgase la redundancia, formalistas del idealismo trascendental, pues Husserl y Stein, pero bueno, naturalmente Stein de forma explícita en esta obra pues que sí es pública. Muchos de los manuscritos de Husserl sobre estos temas pues quedaron inéditos durante mucho tiempo, de tal forma que el trabajo de Stein pues es una fuente importante de estas doctrinas sobre la constitución trascendental de la persona, haciendo, digamos, énfasis que permiten reconducir el sentido del análisis en tópicas que después, más adelante, en la propia obra de Husserl también van a ser muy explícitas sobre la concreción de la subjetividad en términos personales y la necesidad de un análisis constitutivo de la persona humana. En este respecto, como sabemos, Edith Stein presenta, como he dicho, en la Universidad de Friburgo, en 1917, su tesis sobre el problema de la empatía, y ella misma estudió con Husserl desde 1913 en la Universidad de Göttingen, de Gotinga, y especialmente también, como sabemos, entre los años de 1916 y 1918, realizó un intenso trabajo de estudio y edición de algunos manuscritos de investigación de su maestro, entre los que se destaca, para efectos de la intervención que estoy proponiendo aquí, el segundo volumen de las ideas, que posteriormente será transcrito por Ludwig Landgrebe hacia 1924 y 1925, y sobre quien también tanto la obra de Husserl como la de Stein tuvo una influencia decisiva en su propio proyecto fenomenológico. Desde hace por lo menos 10 años, quizá un poco más, la verdad es que hace mucho tiempo que no me paro por ahí, los archivos Husserl de la Universidad de Colonia trabajan en una nueva edición del manuscrito original de Stein, bueno, el manuscrito original de Husserl y de la transcripción, que fue la primera, ni siquiera es una transcripción, es una edición con muchos agregados, luego de descubrirse ciertamente la enorme intervención, no solo en la composición del manuscrito y su transcripción, sino en una variedad de aportes teóricos que tuvo Stein en ese proyecto. La temática decisiva de la constitución de la persona humana y el ámbito de la experiencia que le corresponde, a saber, el ámbito espiritual o cultural, formará parte de la agenda de Stein incluso después de su ordenación religiosa, y la estructura general de los estratos de la constitución. Por ejemplo, si tomamos como, digamos, modelo, quizá uno de los momentos en los que es muy clara la intervención de Stein en esta composición de Ideas 2, la estructura del Tratado de Ideas 2, tal como la conocemos ahora en el volumen 4 de la colección husserliana, prácticamente es igual que la estructura de la persona humana, o sea, de la obra de Stein, la estructura de la persona humana. Y naturalmente, pues sobre el problema de la empatía, pues también comparte muchos aspectos en la configuración de este tratado de Husserl. De tal manera que, bueno,
para efectos, por supuesto, eruditos y también de la, digamos, pues la separación, o sea, de qué corresponde al pensamiento de cada quien, pues es importante estas investigaciones que se están haciendo en los archivos Husserl, pero para efectos del desarrollo de la fenomenología, a mí me parece más importante, y así lo voy a asumir en esta tarde por lo menos, la comunidad entre la investigación de Stein y Husserl sobre esta manera de presentar la cuestión de la empatía, especialmente porque Stein, a diferencia de Husserl, emprende un trabajo, a pesar de que no se conoce la primera parte del tratado, más de orientación histórica, ella emprende una discusión abierta de temáticas y tesis husserlianas que también ella asume, pero uno de los rasgos más importantes de su proyecto en este respecto es que emprende un debate con las figuras más importantes de ese momento en torno a lo que podríamos llamar el problema de la empatía, y lo que resulta todavía más interesante es que 100 años después, algunas de las posturas de filósofos como Leibniz, como Scheler y otros de los que se ocupa ella en este tratado, algunas de estas posturas van a tener repeticiones contemporáneas, de tal manera que eso le da una vigencia a las críticas de Stein a estas apreciaciones. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco más acerca ya de forma más concreta, de la teoría de la empatía de Stein, que este estudio temprano consiste en una detallada descripción de los rasgos que constituyen la experiencia de la alteridad, en estricta demarcación, como he mencionado, con otros sentidos, justo, pues, especialmente, por ejemplo, el caso de Leibniz, donde la dimensión del concepto de empatía, pues tienen un componente más bien de carácter afectivo, y justo, bueno, el concepto mismo de empatía en alemán lo destaca. Sin embargo, y bueno, pues algunos traductores en español han buscado otras alternativas para traducirlo, entonces yo creo que empatía funciona bastante bien, pero justo porque para Stein, y esto es lo que va a destacar, la empatía no se identifica simplemente con este co-sentir los sentimientos del otro, sino que más bien en sentido estricto se trata de la percepción del otro como yo ajeno en su vida propia, que también involucra naturalmente aspectos afectivos, pero que no necesariamente implica que sienta lo mismo, como habitualmente utilizamos el concepto de empatía. ¿Sí? La intimidad irreductible del otro, como la mía, es justo a lo que Stein quiere destacar. Sin embargo, bueno, dentro de la investigación orientada a la constitución de la persona, como se señala Stein, es también necesaria cierta aclaración de la correlación entre la persona y el mundo del valor, para el cual se precisa justamente ampliar los contextos de la descripción de la vida afectiva. En ese sentido, y con base en algunos manuscritos de investigación de Husserl en su periodo de Freiburg, en la mayoría de los casos posteriores a la defensa de su tesis doctoral por parte de Stein, Mariano Crespo destaca la posibilidad de ampliar esta teoría de la empatía de Husserl y, bueno, en consecuencia de Stein también, hacia la exploración de emociones morales como la confianza, la compasión y el amor. Crespo llama a enriquecimiento de la empatía a esta experiencia del amor, bueno, más bien donde el amor, cito a Crespo, transforma la mera empatía en una experiencia más rica del otro. Así, cito una vez más al profesor Crespo, cuando Husserl habla del amante siendo absorbido por el amado, no está hablando de cualquier tipo de amor, sino de amor personal. Fin de cita. En un manuscrito de 1931, Husserl afirma: por tanto, el amor no meramente significa que uno observa al otro como feliz y bien y después uno mismo se complace y que uno se siente mal si no es el caso. Esto quiere decir también que la vivencia misma de uno está unida con el ser del otro a tal grado que el placer extraño directa y completamente se convierte en el placer de uno mismo, y que la aspiración extraña es o se vuelve la de uno mismo, que la autopreservación se vuelve parte y con ella de hecho se vuelve la propia autopreservación. Fin de cita.
El texto de Husserl, este texto lo cita en sus investigaciones el profesor Crespo y, como dicho sea de paso, próximamente vamos a tener una traducción de estos manuscritos, que ya estuvimos trabajando en ello el profesor Urbano Ferrer y yo. Vamos a tener pronto una traducción de estos textos y que, bueno, son parte justo del acervo que cita el profesor Crespo. Parece contradecir, en principio, los temas, las pautas de esta teoría de la empatía que sostiene Stein, para quien, como he dicho, la captación del otro en su alegría, de hecho es el ejemplo también que usa Stein al inicio de la disertación, y mi eventual alegría por verlo feliz, no son el mismo sentimiento, ni la captación de su alegría necesariamente conduce a que yo sienta también alegría. Husserl estaría naturalmente de acuerdo con la descripción de Stein, solo que en este manuscrito y en general en sus reflexiones sobre la ética del amor, que es el énfasis que está haciendo el profesor Crespo, lo que está en juego no es solo la captación del otro, sino la captación del valor, no solo de su dignidad, sino en el carácter absoluto que reclama sentir amor por esa persona concreta y en esas circunstancias específicas. Esto es lo que le otorga, si entiendo la doctrina de Crespo, este enriquecimiento a la empatía. Entonces, ciertamente veo a la persona concreta, pero el amor le otorga un cierto enriquecimiento que abona a la experiencia de la concreción del otro. En el amor, la alegría del otro es también mi alegría y su aspiración es mi aspiración, aunque no necesariamente en una unidad que, digamos, oculte o simplemente desplace pues naturalmente la vivencia concreta, íntima de cada uno de los implicados en la experiencia del amor. Voy a citar de nueva cuenta a Husserl: en el amor auténtico, los amantes no viven uno con el otro o uno junto al otro, sino uno en el otro. Es una de las frases más poéticas que puedes encontrar en el corpus de Husserl. Es un manuscrito muy famoso, citado, es de 1914, sobre la naturaleza del amor, inédito naturalmente. Vivir uno en el otro no es la empatía en el sentido de Stein, ni su forma enriquecida, sino su forma enriquecida, perdón, donde los actos fundados que revelan el valor personal del amado ya no lo entregan solo en la figura del otro yo, sino también de una persona con la que se compromete lo que más importa. También Crespo conecta estas consideraciones con la posibilidad de preguntarse en qué medida el amante contribuye a la revelación de la vocación y a una apertura de la profundidad o riqueza del valor intrínseco del amado, según las palabras de Crespo. O, como podríamos referirnos también con Steinbock, una apertura de las posibilidades propias del amado que no pueden anticiparse de antemano y que solo pueden ser reveladas por el movimiento del amor. Aquí volvemos al punto en el que nos referimos al inicio. Con Husserl y Crespo podemos preguntar cómo el amante ético, en la medida en que soy un amante ético, supuestamente, participo voluntariamente en el desarrollo del alma del otro y en el desarrollo de su subjetividad, y con ello también sería posible preguntar en qué medida esta experiencia revela mi yo en ese sentido ético. A esta reflexión yo agregaría, por mi parte, con base en las descripciones ofrecidas sobre el sentido de la vulnerabilidad, en qué medida la autorreflexión sobre la vulnerabilidad, una vez que ha quedado claro cómo se conecta esta con el sentido del valor, constituye también un elemento decisivo en esta teoría de la empatía enriquecida. Sin extendernos demasiado en este punto y a modo, bueno, ya aproximándonos a algunas eventuales conclusiones, podríamos destacar en relación con nuestro punto relativo a la vulnerabilidad, que si tomamos en cuenta también otros manuscritos de Husserl de la misma época, donde Husserl aborda el tema del cuidado en relación con la anticipación afectiva del eventual fracaso de una capacidad práctica, la conciencia de la vulnerabilidad no solamente anticipa formas específicas del fracaso de una tendencia práctica a la manera de una expectativa concreta, en esto se conecta con formas de anticipación como la esperanza, y como dice Crespo, cito, no pueden ser anticipadas de antemano y solo se revelan en el movimiento de amar. Pero el amor no es una mera contemplación, sino un compromiso personal que pone en juego la totalidad de la vida abierta desde el horizonte de las circunstancias en las que nos descubrimos amando.
En efecto, hay una relación entre el descubrimiento de sí mismo auténtico y la vulnerabilidad que se revela en su forma más radical en la experiencia del amor. Esta es como la adenda, la aportación que estoy tratando de sugerir. La vida del amado importa en el desarrollo de la propia vida del amante. Permite la articulación de todas sus metas y para el amante, la vida del amado adquiere un valor no solo para sí, sino también en función del amado, más allá del amante. Y en este punto es donde se extiende el horizonte de la vulnerabilidad, el campo de aquello que excede al control del amante. O sea, se descubre como amante justo también en el descubrimiento de la excedencia del control que tiene sobre lo que le importa en el amado, la posibilidad del fracaso en el amor, de la muerte del amado y cualquier interrupción de la tendencia que se anuncia en la capacidad más básica del movimiento corporal es signo de una dignidad que compromete a quien la descubre y que no se da simplemente por descontado, sino que requiere que se elija y en consecuencia se vive como responsabilidad y vocación personal. En este mismo respecto, pasamos al siguiente y más breve punto de pues esta disertación que estoy tratando de sugerir. Podríamos referirnos también a la relación entre esta doctrina de Stein y Husserl sobre la empatía y la actitud de la confianza. Como he destacado, Esteban Marín Ávila en investigaciones recientes ha señalado la centralidad de la confianza como un elemento crucial en la formación de nexos sociales y en consecuencia indispensable para articular un discurso en torno a la deliberación de acciones racionales en la esfera social. En su caracterización de la confianza, Marín Ávila parece sugerir un sentido restringido de dicha noción, como actitud de disposición práctica con carácter temático explícito, es decir, como algo que se otorga teniendo como telón de fondo una actividad explícita. Este supuesto de investigación que es correcto desde el punto de vista de las síntesis activas que intervienen en la configuración de los actos sociales y que en consecuencia en las acciones, bueno, en consecuencia en las acciones racionales, presupone, no obstante, algunos horizontes que se refieren a distintos niveles de modalización de esa creencia. Marín Ávila se enfoca en su componente de ampliación del campo potencial práctico, pero ocurre, esto es lo que quisiera también sugerir a propósito de su propuesta, que la confianza tiene además un aspecto de horizonte de trasfondo no temático y más bien asumido, que se destaca en su contrario, la interrupción de la confianza, que se conecta en alguna medida con las formas del miedo que podemos también describir fenomenológicamente. De acuerdo con la caracterización que encontramos en el trabajo de Marín Ávila, la confianza supone el acto explícito en el que uno se vuelve vulnerable ante otra persona porque confía en ella. Aquí la vulnerabilidad tiene un cierto grado de tematización que si bien no corresponde a su objetivación explícita, sí hay una conciencia de la vulnerabilidad en la confianza, la cual por lo demás resulta de la acción de confiar. De modo que mientras que la frustración de la esperanza es la decepción, la de la confianza es la traición. Esta dimensión de la vulnerabilidad revela un nivel más concreto de individuación de la persona, toda vez que está en juego no solo la frustración de la potencia práctica acompañada por una eventual aflicción dolorosa, sino la frustración de un proyecto personal, y todo ello descansa a su vez en las mismas pautas por las cuales, de acuerdo con Stein, no podemos simplemente tomar la empatía como esa especie de co-sentir o tener los mismos sentimientos. Precisamente la actitud de confianza y la vulnerabilidad que abre paso esta actitud da lugar justo a la apertura, a que el otro se comporte de maneras que no podemos anticipar y que eventualmente van perfectamente en contra de los intereses que hemos dispuesto a través de esa confianza. Y por eso tiene este carácter de frustración de un proyecto personal. O sea, no es una mera decepción, es una traición en sentido estricto. Así, la confianza involucra una forma de vulnerabilidad diferente de la vulnerabilidad como exposición a ser afectados de forma perjudicial en relación con el mundo exterior. Se trata más bien de una forma de exposición, por así decir, íntima, bajo la figura de la traición. Sin embargo, mientras confiamos solo en casos en los que tiene lugar un acto social que involucra de forma tética el conferir confianza a alguien, no estamos vueltos a la actitud de confianza ni la ejecutamos de forma activa. Al contrario, vivimos en ella como una tesis implícita, como cuando asumimos que hay suelo bajo nuestros pies mientras caminamos o que nos desnudamos para entrar en la ducha sin miedo a cortarnos con algo.
Ya no decir que nos vea alguien, por favor. Eso sería otro nivel también de confianza. En la confianza, como destaca también Nicholas de Warren, no nos sentimos vulnerables, sino al contrario, es dentro de la actitud de confianza en la que nos movemos con libertad sin necesidad de cuidarnos. No se trata necesariamente de dos sentidos de la expresión de confianza, sino una consideración más estrecha y otra más amplia de la misma actitud. La primera, la más estrecha, que es la que sostiene Marina Ávila, vista en su modalidad tética explícita como acto de conferir confianza a alguien, y la segunda, que es la que yo sugiero considerar adicionalmente, aunque ello no represente necesariamente una cancelación del punto de vista de Marina Ávila, que es considerar la confianza desde el punto de vista de su modalidad genéticamente más elemental, semejante a la actitud natural por la que conferimos realidad al mundo objetivo. Es posible que se trate de dos sentidos de confianza, uno restringido, como he dicho, y explícitamente con carácter de acto, y otro relativo a cierta disposición fundante de los actos de depositar confianza a alguien, aunque no necesariamente dos conceptos de confianza. Yo digo que más bien están implicados mutuamente. Precisamente lo que hace que la confianza con carácter de acto suponga una exposición a la traición es que la confianza no solo presupone la vulnerabilidad, sino que al mismo tiempo la oculta. Quizá nunca somos tan vulnerables como cuando confiamos. En la confianza suspendemos la anticipación del daño, aunque también sería incorrecto pensar que en primera instancia estamos siempre en una anticipación del daño y eventualmente desplazamos esta actitud para comenzar a confiar. Hay un sentido de confianza anterior a la enunciación de vivencias con carácter de acto que comparte lo que podríamos aproximar a una dimensión práctica de la actitud natural, la cual quizás solo se revela en toda su magnitud e importancia cuando tiene lugar el acontecimiento de la ruptura, es decir, la traición. En su estudio El perdón original, Original Forgiveness, Nicholas de Warren propone una caracterización del tema de la confianza en relación con otras formas de vulnerabilidad, un poco en la dirección que apuntamos aquí. Para de Warren existe una dimensión enteramente axiológica de la confianza que se asocia con el fenómeno del perdón original y remite a un sentido más radical de la exposición al daño que no se puede anticipar y que está presupuesto en la confianza. La posibilidad de ser no solo decepcionados, sino, como he mencionado, ya traicionados. Sin embargo, esta confianza no solo es un acto de confiar, sino una dimensión anterior a la actividad de confiar o eventualmente perdonar como resultado de una traición. En el argumento del doctor de Warren, pues el profesor de Warren también está de nueva cuenta esta temática amplia de la vulnerabilidad. Y bueno, para ir concluyendo, uno de los aspectos que me interesa destacar es que es posible reconstruir de forma genética, no voy a extenderme en esos detalles, pero si empezamos a estudiar la estructura de la vulnerabilidad corporal, pero en este registro donde la vulnerabilidad de origen está vinculada a la capacidad primordial de movimiento y al horizonte de la eventual frustración de esa capacidad originaria de automovimiento con los componentes afectivos que involucra, y para ello es muy importante las investigaciones de Ludwig Landrebe, quien pues un poco en esta discusión con Heidegger enfatiza que esta dimensión bueno, lo que en alemán se llama Befindlichkeit, el encontrarse, involucra también la vida corporal. Involucra la vida corporal de tal forma que esta condición esencialmente práctica de automovimiento en la cual se revela, según Landgreve, también la conciencia más primitiva de uno mismo, es una conciencia templada. O sea, es una experiencia literalmente de encontrarse templado existencialmente en el mundo, incorporado al cuerpo y manifiesto en este sentido de movimiento corporal. Lo que se me parece interesante y es como el mapa de ruta que estoy tratando de seguir es que, bueno, el propio Landgreve, aunque Landgreve no se mete por pues, quizá, ¿cómo se llama? Contaminación heideggeriana, no se mete con el tema axiológico, en la pauta teleológica que abre el movimiento corporal, a mi juicio, constituye, si nos regresamos al esquema de Stein y Husserl, una pauta
que abre precisamente a la consideración de la cuestión de los valores, de tal forma que la experiencia del cuerpo vulnerable como horizonte situacional inmediato constituiría la instancia primitiva de la que tengo que hacerme cargo cuando me ocupo de mis circunstancias vitales, especialmente en sentido afectivo y práctico, en consecuencia protoaxiológico, si me permiten la palabrota, ¿no? Pero desde esta condición corporal se proyectan justamente los nexos o el origen de otros nexos de sentido, donde el involucramiento de esta anticipación afectiva del cuidado van revelando el sentido genético del origen de una significatividad axiológica en lo que hemos llamado sin más lo que importa o lo que más nos importa, y en ello, o lo valioso, y en ello justamente va adquiriendo toda su centralidad esta dimensión ética de la persona concreta a la que se refiere precisamente la teoría de Crespo de la empatía enriquecida. Con todo lo anterior, podemos concluir ahora sí que esta teoría enriquecida de la empatía de Crespo parece presuponer una centralidad del reconocimiento de un sentido existencial de precariedad que estaría en la base del acceso amoroso o enriquecido de la empatía compasiva. Por otro lado, y en relación con el aporte de Marín Ávila, a lo que se sumaría Steinbock y de Warren, sobre la correlación entre vulnerabilidad y confianza, quisiera insistir una vez más en la dimensión genéticamente anterior de las formas más explícitas de confianza, que pueden dar lugar también a una tematización explícita o conciencia de la vulnerabilidad. Se trata de la relación de confianza en la cual se parte en la constitución del cuerpo propio a través del agenciamiento que surge de las síntesis sinestésicas de este movimiento automotivado. El cuerpo se halla en cierta disposición que es a un tiempo una exposición y hace a su vez posible una disponibilidad del mundo en torno a partir de cierta confianza en el mundo, de nuestras capacidades de automovimiento, que se traduce en una confianza en el mundo y en los demás. Las formas de disposición, indisposición y exposición del cuerpo no solamente se enuncian en relación con el sistema de capacidades y los eventuales cumplimientos negativos de las intencionalidades prácticas por las que se revela nuestra vulnerabilidad, sino que tales formas de disposición e indisposición afectivo-práctico de la vida corporal presuponen a su vez un cierto sentido de dependencia con los demás, o en la línea de lo que Warren llama el perdón original. Por ejemplo, cuando se dice algo a espaldas de otra persona, como hablar o actuar a sus espaldas, hay algo que no solo se refiere a esa ignorancia, sino al punto ciego en el que siempre puedo ser burlado, traicionado, el cual no se dice necesariamente en sentido metafórico, sino que la metáfora en realidad resulta de una extensión del espectro semántico de nuestra vulnerabilidad, cuyo origen se encuentra en la condición de la subjetividad encarnada en su propio cuerpo. La vulnerabilidad es siempre corporal, incluso en el registro de lo que podríamos llamar pues, la vulnerabilidad espiritual o la vulnerabilidad que afecta dimensiones espirituales del valor. Siempre hay algo que conecta genéticamente esta dimensión más concreta, que afectivamente involucra la vida corporal de estas dimensiones de nivel superior en el lenguaje de Husserl. De tal forma que la exposición al daño que resulta de la traición, aunque involucra aspectos de orden simbólico y que no es equiparable a la mera decepción de una capacidad práctica, conserva algo de aquella vulnerabilidad que se revela en el sentido más originario en el cuerpo vivido. Muchísimas gracias. Vielen Dank.